Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes. Hoy en esta vitamina de amor traigo un mensaje poderoso de parte del Espíritu Santo para la vida de cada uno de nosotros. Cuando yo voy al libro de Romanos en el capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, que es agradable y perfecto. Voy a decirlo otra vez porque parece como un trabalengua, pero es bien importante entenderlo. Dice que debemos ser transformados, que nosotros nos debemos transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Quiere decir eso, que nuestra transformación, nuestro proceso de ser transformados interiormente llega cuando entendemos el proceso en nuestra mente, cuando renovamos nuestra mente, nuestro entendimiento. Quiere decir eso, que saquemos lo viejo y metamos algo nuevo. Para poder entender, cuando yo renuevo mi mente, puedo lograr entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida, porque esa voluntad de Dios, dice Romano, que es agradable y perfecta. Entonces, ¿qué significa? Para empezar, ¿qué significa entender? Cuando yo voy a Santiago en el capítulo 1, Santiago dice que el que esté falto de sabiduría, se la pida a Dios, que la da sin medida y la da sin reproche. ¿Qué quiere decir esto? Que de las características que Dios forma en nuestra vida, la única que nos regala Dios cuando se la pedimos es la sabiduría. Cuando logramos tener la sabiduría que Dios nos regala, podemos entender el proceso de transformación en nuestra vida. Podemos renovar nuestra mente y poder entender el proceso que Dios está permitiendo en mi vida. Y al poder yo entender ese proceso, puedo lograr comprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Porque cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, tenemos que luchar en nuestras fuerzas, las cosas nos cuestan más muchas veces, no nos salen como queremos. Y durante estos últimos años, yo he podido entender que cuando estamos luchando en nuestras fuerzas, cuando algo nos cuesta más de lo normal, cuando todo se nos cierra, es porque por ahí no es la voluntad de Dios. Entonces la sabiduría que le he pedido al Señor es para lograr entender ese proceso de transformación en mi vida, para poder conocer cuál es la voluntad de Dios y para poder caminar sobre su voluntad. No hay mayor gratificación o experiencia que saber que lo que yo estoy haciendo es la voluntad de Dios para mi vida, porque cuando es la voluntad de Dios, las puertas se me abren. No tengo que luchar en mis fuerzas, siento que todo se da con más facilidad, veo la presencia y el respaldo de Dios en mi vida. Pero cuando no es la voluntad de Dios, entonces todo es diferente. Todo es una lucha, todas las puertas se cierran, tengo que luchar. Y la verdad, he entendido que cuando eso pasa, prefiero retroceder. Prefiero dar un paso atrás o frenar y decir no. Cuando siento que estoy luchando en mis fuerzas, cuando siento que todo se cierra, ahí es cuando mi humildad debe decir no, estoy haciendo lo que no le agrada al Señor, y reconocer que me equivoqué y posiblemente dar un paso atrás y decir, voy a pedirle a Dios que me dé sabiduría, que me revele cuál es su voluntad para poder avanzar en el camino correcto y sentir que no estoy luchando en mis fuerzas. Entonces, esta invitación para cada uno de nosotros el día de hoy, como le dije, es una palabra poderosa que si nosotros logramos entender en nuestra mente ese proceso de transformación para poder conocer la voluntad de Dios en mi vida, wow, créanme lo que nos libraríamos de más de un dolor de cabeza, nos libraríamos más de una dolencia en nuestra vida, porque muchas veces queremos hacer lo que nosotros consideramos, lo que nosotros pensamos, lo que vemos que es mejor para nosotros, lo que yo quiero, pero no logramos entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces posiblemente nos va a costar un poco más hacer lo que yo quiero que hacer lo que Dios quiere para mi vida. Mi invitación hoy, el día de hoy, es para que cada uno de nosotros reflexione qué te está costando, por qué estás luchando en algo, por qué sientes que las puertas se te cierran pero tú sigues insistiendo, por qué sientes que estás luchando en tus fuerzas pero sigues insistiendo, por qué sientes que te estás desgastando pero sigues insistiendo en algo. ¿No será que no has podido entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida?
No hemos podido comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. No le hemos pedido a Dios sabiduría para poder entender ese proceso de transformación. Espero que este mensaje, mi hermano, del día de hoy te abra una luz, te abra una puerta y podamos entender que sin la mano de Dios en nuestra vida las cosas se nos dificultan aún más. Vamos a desgastarnos, vamos a cansarnos, vamos a flaquear en nuestra fe. Pero cuando la mano de Dios está sobre nuestra vida, wow, las cosas salen porque es la voluntad de Dios. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.